la dialéctica propiedad-apropiación del espacio para asesorar y acompañar a distintas organizaciones sociales, como así también en mesas multiactorales de gestión pública en torno a problemas de la vida. Es docente investigadora, categoría 1 y directora del grupo de investigación en socioantropología urbana. Profesora titular regular exclusiva del taller de urbanismo en la FAU de Mar del Plata, miembro de la red latinoamericana Territorios Posibles, Práctica y Transformación, miembro del comité científico de la Red Internacional sobre Producción del Espacio, coordinadora del Nodo General Pueyrredón de la Red Argentina Española. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. ¿Se escucha sin micrófono? Okay. Bueno, muchas gracias, sobre todo muchas gracias por el aguante y trataré de ser lo más breve posible. Lamentablemente los últimos 5 minutos eran los mejores porque traía un documental del trabajo que estamos haciendo en General Pueyrredón como parte de lo que yo entiendo un trabajo colaborativo entre la red, la universidad pública, el barrio popular, Gaby, que es un gran compañero en esto, pero por problemas de sonido no podemos pasar ese video que era... Dice que sale aquí sin sonido, pero no importa, voy a tratar de... Ok. Bueno. Podemos pasarlo mañana a la mañana, cuando volvemos a conectar todo, porque lleva como 20 minutos volver a conectar la mañana. Sí, el video son 4 minutos, tampoco es... No, la conexión. Claro, claro, pero bueno, era como un poco el cierre de todo lo que significa el trabajo, porque en realidad yo no traigo un resultado de una investigación, sino que más bien traigo problemas para pensar como red a partir de todo el trabajo en la universidad pública y también dentro del nodo, y por eso quería yo partir, por un lado, del objetivo del encuentro, que es analizar y reflexionar en torno a los paisajes urbanos en conflicto y proponer estrategias integrales. Es decir, me parece que hay un aspecto conceptual importante, sobre todo cuando se habla de estrategias integrales, de qué estamos hablando, y también entonces qué entendemos por conflicto. Entonces voy a tratar de abrir ese objetivo. También entender el paisaje, como lo entiende la red, como espacio vital. Me interesa este concepto de espacio vital, dinámico, de transformación de las distintas dimensiones de la vida y a distintas escalas. Y entonces cuando uno habla de la vida y del espacio vital, habla del tiempo, porque el tiempo es consumo de vida. Y ese consumo de vida y ese tiempo es heterogéneo y es diferencial por clases sociales y por condiciones de vida. Entonces, el objetivo del encuentro, la conceptualización del paisaje de la red, y dentro del manifiesto de la RAP, apostar a la gestión y ordenamiento del territorio como una construcción social. Entonces, yo lo que quiero un poco es traer toda esta experiencia como trabajadora de la universidad pública para ver qué problemas estamos en condiciones de plantearnos para abordar estas 3 cosas. El objetivo, el paisaje como espacio vital y construcción social, y el manifiesto de la RAP, ¿no? Entonces, como trabajadora de la universidad pública, porque así me gusta definirme, en nuestro rol es coproducir conocimiento para incidir en políticas públicas. Incidir en políticas públicas que modifiquen para bien las condiciones de vida de la población. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de espacio vital, hablamos de tiempo, hablamos de estrategias de reproducción social de la población, y por supuesto que, considerando que 1/4 de la población de América Latina vive en condiciones paupérrimas y precarias, el 20% de la población de Mar del Plata de la misma manera, y el 15% de la población de Argentina, estoy hablando de que me interesa incidir en políticas públicas para mejorar las condiciones de vida precarias del habitar de la mayoría de la población. Esas condiciones precarias del habitar, por supuesto, son las que emergen en conflicto. Es decir, los conflictos son las distintas maneras de manifestarse esas contradicciones. Yo no creo que haya un conflicto entre 2 partes, ¿no? Sino que el conflicto es una relación social
que emerge justamente de esas contradicciones y que además es inherente a la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, si esto es así, cuando hablamos de gestión del territorio, la gestión son los intentos de racionalizar los intereses que devienen de los requerimientos de reproducción del capital y de las necesidades de la población. Estamos en una sociedad capitalista. Entonces, gestionar es racionalizar esos dos problemas, que además son dos cuestiones entre actores sociales con intereses, objetivos y valores completamente diferentes, con estrategias de reproducción social diferentes, y por lo tanto, en ese proceso de gestión emergen disputas por imponer formas de reproducción de la vida. En esas formas de de entender la reproducción de la vida se manifiestan en políticas públicas. Entonces, y no estoy pasando ninguna de las filminas. Bueno, un poco es este entramado de lo que vengo a proponerles, digamos, a ver qué problemas nos planteamos y cómo lo pensamos como red, este posicionamiento conceptual, ético y político, digamos, no puede estar separado de lo que entendemos también incluso como nodo. ¿De qué manera toda esta conceptualización nos permite también entender las contradicciones de las políticas públicas? Porque cuando uno habla de necesidades de vivienda, de problemas habitacionales, está pensando, por ejemplo, bueno, no se construyen viviendas. Bueno, pero vamos a ver también de qué manera políticas públicas habitacionales que desconocen cómo son las estrategias de reproducción social de la población vulnerable terminan reproduciendo las condiciones de precariedad. Y el tercer punto, digo, esto es un entramado porque los momentos no son etapas, los momentos justamente son instantes que se van como entramando, ¿no? Por eso lo llamo momentos del pensamiento, y lo que diseñamos dentro de la universidad pública, que son las escuelas de urbanización popular, que es justamente lo que pretende llegar a una gestión democrática de esa política habitacional que emerja de la propia población de los barrios populares. Porque en esas contradicciones que les voy a presentar en las políticas públicas, para ver que no siempre hacen falta políticas públicas, sino que hacen falta buenas políticas públicas basadas en un buen diagnóstico que recuperen la historicidad de los procesos que nos llevaron a este estado de situación, pero también de qué manera esos conflictos emergen al interior de las clases vulnerables y que muchas veces atentan contra el propio desarrollo de la gestión democrática. No sé si se puede comprender, pero también entender que los conflictos no son inherentes entre fracciones sociales opuestas, sino que también emergen al interior de una misma clase social dominada y muchas veces nos interrumpe el desenvolvimiento de una política pública. Bueno, este esquema es cómo concebimos la integralidad desde la universidad pública. Es decir, para nosotros no hay investigación, extensión, transferencia, sino que justamente esta manera de cómo conceptualizamos y cómo nos planteamos el problema de incidencia en políticas públicas nos lleva a la integralidad, que es otra forma de formular el problema, imbricando docencia, extensión, investigación y, por supuesto, transferencia, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que decía, que son en realidad contradicciones sociales que emergen en contradicciones o conflictos de tipo urbano o territoriales. Que la ciudad es una sola, es decir, la ciudad es la materialización visible de relaciones sociales capitalistas. No es que hay dos ciudades, la ciudad del capital ficticio y la ciudad de los barrios vulnerables, sino que también relaciones de mercantilización, también las tenemos en los barrios populares, mercantilización que también nos interrumpe, por ejemplo, el desenvolvimiento de una política pública de mejoramiento justamente para ese barrio popular, ¿no? Estoy tratando de apurarme un poco. Bueno, contra este tipo de planificación es que nos movilizamos, digamos, ¿no? Porque este tipo de planificación, fíjense ustedes que dice, bueno, este es el modelo de ciudad que queremos, y nosotros creemos que primero hay que entender las formas de producir la ciudad para poder intervenir justamente en políticas públicas, ¿no? Para nosotros la planificación es la mediación entre el conocimiento y la acción. Por eso para nosotros es tan importante en la universidad pública qué tipo de conocimiento coproducimos con la población para poder diseñar los caminos en la acción,
Si la planificación es diseñar la acción, no es un libro, ¿no? No es una actividad tecno-burocrática. Es esta interrelación entre pasado, presente y futuro. ¿Cómo diseño el camino hacia ese futuro que quiero, ¿no? Estoy tratando de relacionar el objetivo del encuentro con el manifiesto y también de la radio. Bueno, esto lo voy a pasar, el capital ficticio. Esto es un poco lo que, respecto de las tomas, que también es donde trabajamos nosotros, de qué manera también muchas veces el discurso de lo que se llama la gente o los vecinos coincide con el discurso de la clase dominante o de la clase funcionaria, vecinos contra vecinos, ¿no? Por eso decían, no entender el conflicto entre dos partes opuestas, sino en términos de relaciones sociales que definen justamente esas relaciones sociales. Este es el mapa de los barrios populares de Mar del Plata, lo que yo llamo las luchas silenciosas, y por ejemplo es para nosotros un emergente de esas relaciones sociales capitalistas. Es una forma espacial de las relaciones sociales capitalistas, que lamentablemente perdimos la oportunidad entre el 19 y el 23, cuando tuvimos el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Hábitat, de que barrios populares estuvieran en la órbita de ordenamiento territorial. Ahí teníamos una posibilidad de poder pensar la planificación integral y pasó a desarrollo social, ¿no? Bueno, ahora quiero mostrar un poco estas contradicciones. Un barrio popular que tiene 60 años, es barrio Villavita, que después de 60 años de conformado tuvo la apertura de calles y las veredas. 60 años, un barrio popular, para que el caballo camine por la vereda y los habitantes sigan caminando por la tierra. Esto es desconocer las prácticas sociales. Invertir recursos de una política pública en barrios populares desconociendo justamente las prácticas sociales. Esta es otra política habitacional que arrancó en el año 1998. Todavía no se terminó. 1998 empieza el censo para relocalizar población de un barrio popular en ese paisaje que ustedes pueden ver de viviendas oficiales, sin gente, ¿no es cierto? Y en un área completamente inundable, completamente inhumana, y se construyeron 300 viviendas. ¿Qué determinó lo que ustedes ven en ese gráfico? Las líneas rojas son las migraciones de las familias entre los conjuntos de esas viviendas, migrando, vendiendo, alquilando 4 o 5 veces las viviendas que le habían sido otorgadas porque no les servían esas viviendas, pues ustedes las vieron vacías. Y el mapa de abajo son el tipo de migraciones intraurbanas que provocan muchas veces las políticas habitacionales, reproduciendo justamente la precariedad. Viviendas para una familia, para un sujeto, que no existe un sujeto ideal, un prototipo de vivienda social que hace que esas familias tengan que abandonar esas viviendas y vuelvan justamente a sus barrios anteriores o a otros barrios. Pero esta es parte de esta política que inició en 1988. En 1988 se censan las familias. En el 2005 empiezan las viviendas. Entre el 98 y el 2005 no pasó nada, no se modificaron las familias, no se modificaron las estrategias de reproducción, sí, y en el 2013 se desfinancia el proyecto de construcción de viviendas, quedando, lo que ustedes ven ahí, 125 familias sin relocalizar en el asentamiento. Como ya estoy hablando ahora del 2022, estas 125 familias que quedaron sin tener vivienda en el plan anterior, pero que habían sido censadas en el año 1998, ahora pertenecen al RENAVAP, al Registro Nacional de Barrios Populares. Entonces, no se quieren ir, pero el gobierno sí las quiere desalojar, por eso les está construyendo nuevas viviendas, pero como están en el RENAVAP, las familias tienen todo el derecho de quedarse en el antiguo barrio, ¿no? Es decir, hace 20 años, las familias a ser relocalizadas estaban en conflicto por conseguir una vivienda en esos espacios totalmente inhabitables. Hace 13 años, 4 generaciones de mujeres de esas mismas familias que habían sido censadas, esperando por una de esas viviendas, pero el programa se desfinanció. Hoy ya no quieren esa vivienda y se quieren quedar en el lugar
y están en conflicto con el gobierno porque el gobierno sí los quiere relocalizar porque quiere subastar los terrenos del asentamiento. Es una política habitacional que se construyeron 500 viviendas y que no fueron a los destinatarios que eran para esas viviendas. En el marco de estas políticas habitacionales tan contradictorias y además en el marco de que cuando surge justamente el RENAVAP, veníamos trabajando en barrios populares, las familias desconocían lo que era el RENAVAP, desconocían los derechos que tenían por habitar barrios RENAVAP, diseñamos lo que llamamos las escuelas de urbanización popular, fundamentadas en los principios de Falsborda y de Paulo Freire, para construir los proyectos comunitarios desde el interior de los propios barrios populares. Este barrio en particular, cuando nosotros llegamos en octubre de 2021, tenía orden de desalojo, 150 familias. Octubre 2021, diciembre 2021 logramos que ingresaran en el RENAVAP y por lo tanto suspender el desalojo haciendo un trabajo comunitario muy intenso de censo, que lo hicieron las propias familias. Nosotros como universidad pública capacitamos a las familias, asesoramos de cómo tenían que ser inscritos en el RENAVAP, hicimos vuelo, etc. Bueno, una vez que supimos que el desalojo estaba suspendido, pudimos iniciar toda esta tarea de que es el RENAVAP, trabajar sobre los derechos, etc. Paralelamente el municipio estaba por aprobarle al dueño original de la chacra, una chacra inundable de 14 hectáreas, un barrio privado. Que el municipio se entera por nosotros que esa chacra estaba en hipoteca judicial y que el municipio no podía autorizarle en ningún barrio privado. Así que ahí empezamos también incluso las negociaciones con el propietario de la tierra. Bueno, es decir, empezamos a trabajar con el barrio en el proyecto comunitario, pero también en una mesa de gestión con el propietario y con el municipio. Estoy hablando de octubre 2021, diciembre 2021 ya estaban en... ¿Con el grupo de investigación de la universidad? Sí. Sí, pero bueno, es que forma parte de lo que ahora, de lo que yo entiendo que hay que darle al nodo del trabajo colectivo. Por eso ahora está trabajando Gabriel y estoy intentando de que las experticias de cada uno de los miembros del nodo podamos justamente abonar a estos proyectos. Es decir, no que los miembros del nodo tengan proyectos individuales, sino que todos podamos como colaborar en esto, ¿no? Entonces, bueno, también trabajar con las familias y la población, con la legislación, porque de nada sirve, digo, queremos el agua, queremos la cloaca, bueno, ¿qué legislación permite, por ejemplo, lotear la tierra? ¿Qué legislación, qué tipo de loteos se permiten? Porque las familias toman 400, 500 metros cuadrados, pero la legislación permite solamente 200. Y eso también desata conflictos al interior del barrio, porque yo quiero los 400, no los 200 que me deja la ley, ¿no? En fin, bien. Mientras tanto, bueno, repartiendo cartillas comunitarias de los trabajos en todos los barrios populares. También, bueno, aquel es el proyecto son 14 hectáreas inundables, las familias tenían que dar la vuelta por las 14 hectáreas para poder salir del barrio, por lo tanto el primer proyecto era el proyecto de calles. Así que se diseñó qué calles querían ser abiertas para que no sean transitadas las veredas por los caballos y las familias siguieran caminando en la tierra. Entonces, con todo este conocimiento que las familias tenían de lo que era el RENAVAP, de las leyes, de todos los derechos que las asistían y demás, pidieron la banca 25. Una vez que se pide la banca 25 y se comenta entre los concejales, esto también es el ejercicio de la gestión democrática. Los concejales se enteran del trabajo que veníamos haciendo, declaran de interés municipal nuestro programa, después no nos ayudan nunca más, pero en abril 2023 logramos la sanción de la ordenanza para reurbanizar el barrio. Entonces llegamos a octubre 2021, abril 2023 teníamos la ordenanza, y en el 20, bueno, este es el camino que muestra un poco las lideresas hablando con el director de planeamiento. O sea, nosotros ya empezamos a acompañar, no somos nosotras las que, o nosotros los que vamos a hablar, sino que las lideresas son las que ya están en condiciones de manifestar qué es lo que necesitan. Las demandas se construyen en el propio barrio. De hecho, ahí en esa que ven que están muy felices porque están participando de una campaña latinoamericana, nuestros derechos, nuestras ciudades, nuestros barrios, con otras lideresas de otros países de Latinoamérica.
Bueno, ahí está la ordenanza que logramos en el 2023. Y el ENVIAL, que es el Instituto Municipal encargado de abrir las calles, estudiando el plano que habían hecho los vecinos para abrir las calles que querían los vecinos. Se abrieron las calles que querían los vecinos, y ahí está Nati festejando porque, bueno, aparecen en el Google Maps. A partir de la apertura de calle, EDEA se suma, EDEA es la empresa distribuidora de energía eléctrica, se suma a nuestro proyecto diciendo que quería colaborar, pero además porque 200 familias enganchadas provocaban muchos cortes de luz, así que iniciamos un proyecto conjunto con la empresa de electricidad para proveer de un medidor social a cada familia y además hacer la distribución legal y segura, sobre todo de la energía eléctrica, y para esto también logramos trabajar con la Dirección Social de Vivienda de la Municipalidad, que más allá de los certificados de vivienda que otorga el RENAVAP, les hizo un certificado de domicilio a cada una de las familias para que el medidor social estuviera dando el frente por dónde entraba la familia. Esto significó patear otra vez el barrio y ver por dónde entraba cada una de las casillas, porque esto es dinámico, esto del barrio es crecer y crecer todos los días, ¿no? Sin embargo, bueno, acá está en la luz cómo va cambiando el paisaje del barrio popular, pueden comprar la heladera, etcétera, ¿no es cierto? Se logra una identidad poniendo los carteles, las familias trabajando en los carteles, pero también se logra disparar nuevos conflictos. El círculo rojo que ustedes ven es un vecino que no vive en el barrio, que nos levantó una casilla en el medio, la dejó a su madre viviendo en esa casilla para que nosotros no podamos abrir esa calle, se interrumpa la obra de infraestructura porque el señor exigía una indemnización del municipio para correrse. Sí, por eso hablo de los conflictos, ¿no? Digamos, de los conflictos inherentes justamente al sistema capitalista, porque el señor está reclamando dinero, está mercantilizando, está usufructuando las mejoras de urbanización que llevamos al barrio, ¿no? Y entonces ahora los lotes se venden. Vendo lotes con mejoras, con la luz y con la calle abierta, etcétera. O sea, la mercantilización también en los barrios populares. Bueno, y la otra foto es los vecinos un día se cansaron, se levantaron un domingo a las 6 de la mañana y le tiraron la casilla. Pero no importa. Pero bueno, pero todos estos procesos también para nosotros es conocimiento de qué es lo que impide justamente el camino a la gestión democrática, porque esto es lo que las políticas públicas deben incorporar. Porque de qué nos sirve otra vez políticas públicas que desconocen estos procesos totalmente al margen de las estrategias de reproducción de la población y que entonces sean políticas públicas que se transforman en reproducir la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, las lideresas también van a dar clase a la facultad para contar todo este proceso, le dan clases a nuestros estudiantes de urbanismo, es decir, es permanentemente un ida y vuelta, ¿no? No es que la universidad va al barrio, no es la universidad no baja al barrio, como se dice desde los trabajos de extensión, sino que esto es un trabajo en articulación. Cuando se frena por esta casilla que nos interrumpe la apertura de calles, por supuesto se decae un poco el ánimo de la población, pero ahí llega Gaby con el arbolado, porque la escuela 31, que es la escuela secundaria que conecta dos barrios populares, y que ustedes ven allá en el terreno ese baldío que ellos le llaman la cancha, en realidad es una plaza que no tiene nada, y entonces querían los profes de la escuela secundaria junto con los alumnos hacer un proyecto de plaza, entonces nos convocan para que lo hagamos en combinación con nuestros estudiantes de urbanismo. Entonces nuestros estudiantes de urbanismo van a la escuela 31 y los chicos de la escuela 31 van a la facultad de arquitectura, que no conocían el complejo universitario. Entonces para mí esto del paisaje como espacio vital es generar estas articulaciones, es generar esta transformación en las relaciones sociales. Es generar que chicos de barrios populares que no saben que tomando un colectivo llegan a la universidad, van a la universidad. Y en el video hay un estudiante, perdón, la construcción social. Hay un estudiante de urbanismo en mi taller que le está explicando a un estudiante de la escuela secundaria lo que es la desigualdad social en el territorio. Yo quiero que vean, por favor, ese video. Entonces, gracias a Gaby, empezamos también toda esta tarea de
de arbolado, y acá está Gaby también dando clases a mis estudiantes de urbanismo para ver qué árboles tendríamos que poner en esas plazas y demás, y ahora me gustaría si podemos pasar ese video. Ahora sí, bien. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Va de este lado? ¿Se ve? Sí. Buenas, mi nombre es Juan, soy profesor de geografía de la escuela secundaria número 81 del barrio Grande de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro proyecto participa como un nexo entre la comunidad educativa, estudiantes, familias y diferentes tipos de estudios, colegas, técnicas y organizaciones que participan en el proyecto. En este sentido, creo que el proyecto fue un encuentro en donde se explora la palabra, en donde se construye saberes sobre el espacio, en donde se quería transformar este espacio en torno a una vida más digna, más justa. Y a partir de esto, creo que se pueden hacer acciones. Creo que esto es lo más importante dentro del proyecto. Estas acciones tendieron a que los estudiantes puedan ver que por sus propios actos y en vinculación con otras organizaciones, en vinculación con otros actores del barrio, se puede ir transformando de a poco su propia vida.
Creo que de ahí tenemos que partir para seguir pensando barrio, para seguir pensando la organización de la comunidad y la escuela, tiene que ser un lugar donde se puedan pensar acciones en torno a la construcción de una vida justa, de un espacio más equitativo y de, sobre todo, medio
almorzar y arrancamos con el eje gestión. A las 9 nos encontramos acá de nuevo. Así que pensamos a ver si sale. Gracias. Qué pesado.